porque sirven a su agenda. Mi única agenda es contarles a ustedes los hechos. Cuando doy mi opinión, aviso que es mi opinión. Nadie tiene por qué estar de acuerdo con mi opinión, pero si doy mi opinión, digo que es mi opinión. Nunca trato de disfrazar mi opinión como si fueran datos. Los medios luego tienden a ser en extremo complacientes, ¿no? Y nos hacen creer cosas que no deberíamos creer. Por ejemplo, hay gente que, y lo veíamos con el caso de Donald Trump, de Elon Musk, ¿no? Como Elon Musk es millonario y se supone que se hizo a sí mismo, no es cierto, empezó con millones que le dio su padre, que era un señor que tenía minas de esmeraldas en Sudáfrica y era parte del esquema racista del apartheid, por cierto, y ahora se supone que es más buena persona el padre que el hijo. Yo hablé de que Elon Musk era un genocida, que al cortar los fondos de USAID, del Programa de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, estaba causando la muerte de miles y miles de personas. Hubo gente que me dijo, pero ¿cómo crees que que Elon Musk va a hacer eso? Y yo decía, pues es que lo está haciendo, no es que yo lo crea, no es que sea una opinión mía, es que es un hecho. Si muchas personas dependen de que tú les des vacunas y tú les des alimentos y tú les des abrigo y les quitas los alimentos, el abrigo y las vacunas, pues empiezan a morir. Esto no es opinable. Pero no algunos como el amor que le tenemos a veces al dinero hace que digan, no, Donald, Elon Musk no puede hacer eso. Y ahora precisamente estaba yo leyendo al antiguo oficial funcionario mundial de salud de USAID, Nicholas Enrich, explicando cómo, primero que nada, no era una organización ineficiente. A la ultraderecha y a la derecha y a los neoliberales les gusta mucho afirmar que todas las oficinas de gobierno son ineficientes, son una pérdida de dinero, que son un desperdicio, etcétera, etcétera. Y esto está tan metido en nuestra cabeza que es muy fácil que lo aceptemos sin cuestionarlo. Evidentemente hay países y lugares y condiciones en las cuales esto es cierto, pero también hay otros muchos en que no es cierto. Como explicaba el señor Enrich, en el caso USAID era reconocida como una de las agencias más eficientes en todo el gobierno. El hecho de que salvara 92 millones de vidas en las últimas 2 décadas con menos de 1% del presupuesto federal lo dice. ¿Por qué era tan eficiente USAID? Pues precisamente porque estaba distribuyendo de ayuda al extranjero, estaban cuidadosamente auditados y estaban muchas agencias de gobierno mirándolos cuidadosamente para ver que no dijeran, ay, pues mira, mandé comida a Sudán y en realidad la vendía en el mercado negro de Kazajstán y me embolsó unos millones. Entonces, comités del Congreso de Estados Unidos, organizaciones de auditoría, etcétera, supervisaban USAID. A Elon Musk nunca le había interesado el USAID porque, insisto, es un porcentaje muy pequeño del presupuesto. Pero después de oír a un teórico de la conspiración, a Elon Musk le gustan mucho las conspiraciones, se las cree todas, igual que Donald Trump. Y después de escuchar a Mike Pence en el show de Joe Rogan, este podcaster promotor de la ultraderecha, un señor que era comediante y de pronto es una de las grandes influencias políticas de Estados Unidos. Bueno, hay muchos ministros o secretarios ahora en Estados Unidos que eran todos de Fox News, ¿no? Que eran empleados de Fox News. Pero a partir de eso, Elon Musk decidió ir sobre USAID con el famoso departamento DOGE, Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tuvo durante unos meses, y desmanteló USAID. Este señor, que es un funcionario, está diciendo que los cálculos más conservadores muestran que ya han muerto por la falta de la ayuda de Estados Unidos 750,000 personas, la mayoría de ellos niños. Y dice, esto es solo la punta del iceberg. Es lo que vamos a ver en los próximos años, cuando nazcan nuevos bebés que ya no tengan las vacunas que solíamos dar, bebés que nacen con virus de la inmunodeficiencia humana a altas tasas en algunas clínicas, cuando solo hace un año esas tasas estaban cercanas a cero. Pues se trata a la madre, cuando se sabe que una madre es seropositiva, que una mujer es seropositiva y se embaraza, se le trata para evitar que el virus se transmite al hijo. Es una de las vías de transmisión del VIH, además de los fluidos corporales, ¿no? Y de las jeringuillas o jeringas. Dice este antiguo responsable de salud de USA, creo que cuando se asiente el polvo en la administración de Trump, sus recortes a USAID
serán una parte fundamental de su legado, y ese legado serán millones y millones de muertos. Mucha gente no quiere creer esto, otros lo presentan de una manera absolutamente escandalosa y todo es malo porque sirven a su agenda. Mi única agenda es contarles a ustedes los hechos. Cuando doy mi opinión aviso que es mi opinión, nadie tiene por qué estar de acuerdo con mi opinión, pero si doy mi opinión digo que es mi opinión, nunca trato de disfrazar mi opinión como si fueran datos, pero los datos son lo que más me interesa como periodista que soy.